Queridos sanluiseños, buenas noches. Como anticipé en la Asamblea Legislativa el domingo pasado, cuando juré como gobernador, y ante la falta de una transición ordenada para conocer el estado de situación de la provincia, de las finanzas de la provincia, nos tomamos 4 días, hasta hoy jueves, para evaluar y analizar los primeros datos relevados. En un informe preliminar y habiendo constatado los números reales de las finanzas hasta el 30 de noviembre de este año y la proyección realizada por el gobierno saliente para el mes de diciembre, proyección que se realizó a través del decreto 11.631 de programación financiera, a la desgarradora crisis social que estamos atravesando con el 47,3% de niveles de pobreza, los números de las finanzas provinciales nos demuestran una crisis financiera como nunca tuvo San Luis y que demandará tomar medidas extremas que nos permitan garantizar el normal funcionamiento de los 3 poderes del Estado. Comenzaré informando sobre el estado de situación en este primer informe financiero para luego contarles qué medidas vamos a adoptar. La provincia está en déficit, está en rojo. ¿Qué significa déficit? ¿Qué significa estar en rojo? Gastar más de lo que ingresa. Es como cuando pasa en la familia, cuando hay un ingreso o un salario de 100 por mes y se gasta por 120. Los 20 es el déficit, que si se repite todos los meses, ese déficit termina siendo crónico y una familia termina quebrando, o una empresa. El Estado de San Luis hace 4 años que viene con déficit. Si vemos la placa del año 2020, el déficit ascendió a 4.172 millones de pesos, el 2021 a 9.117 millones de pesos, el 2022 a 7.172 millones de pesos y el 2023 con recursos por 456.000 millones de pesos y gastos por 581.000 millones de pesos, el déficit del 2023 ascenderá a 125.119 millones de pesos. 125.000 millones de pesos. Si analizamos propiamente el año 2023, constatamos hasta noviembre del 2023, hasta el 30 de noviembre, un déficit ya acumulado en estos 11 meses por 87.964 millones de pesos. Si le sumamos diciembre, proyectado, tal cual lo establece el decreto de programación financiera que dictó el gobierno saliente, se suma un déficit por diciembre por 37.156 millones de pesos. Es decir, que el déficit del año 2023 ascenderá a 125.000 millones de pesos. ¿Cómo se ha financiado ese déficit? Bueno, vendiendo los bonos que el Estado había cobrado y lo que recibió de nuestro gobierno en el 2015. Es como si uno vendiera, para cubrir esa diferencia de ingresos y egresos familiares, las gomas del auto, los asientos del auto, el auto, para cubrir el rojo. Nos quedamos sin el auto. Si uno analiza la evolución de las reservas,
en los últimos 8 años. Cuando finalizó nuestro gobierno en diciembre del 2015, se entregaron reservas, o fondo anticrisis, como le llamábamos, por el equivalente a 100 millones de dólares. Eran, en ese momento, 3 nóminas salariales completas de la administración. Todos los sueldos de nuestros docentes, todos los sueldos de nuestros centros de salud, todos los sueldos de nuestros policías, de los empleados públicos. 3 meses de nóminas salariales la provincia tenía como criterio ahorrado, por un criterio de prudencia. Eso se trasladó a la nueva gestión en diciembre del 2015. Ahora, durante ese periodo, el gobierno saliente, en el 2021, cobró un juicio a la Nación que se ganó en nuestro periodo en el 2015, pero que recién se cobró en el 2021, por 191 millones de dólares. Es decir, entre lo que se recibió en diciembre del 2015, de 100 millones de dólares, más lo que se cobró por 191 millones de dólares, se recaudó o se dispuso de 291 millones de dólares, además de los ingresos diarios, además de la coparticipación, los impuestos provinciales, lo normal y ordinario. ¿Qué quedó de todo eso a diciembre del 2023? 16 millones de dólares. 16 millones de dólares equivale al 60% de una nómina salarial. Es decir, que en estos 8 años se gastaron 275 millones de dólares y solamente quedó un remanente de 16 millones de dólares, que es el 60% de un sueldo mensual. Si nos vamos a enero, ¿cómo viene el 2024? Vemos que si proyectamos las cuentas a enero, los recursos serán por 48.000 millones de pesos, los gastos serán por 75.000 millones de pesos, el déficit de enero será de 27.000 millones de pesos y solo tenemos un remanente de reservas de 16.000 millones de pesos. Con lo cual ya en enero hay un faltante de caja de 10.000 millones de pesos que nos impedirán abonar los salarios de enero. Ni hablar a partir de febrero, en donde ya no existe más reserva cero. Renace el déficit de 27.000 millones de pesos. Si proyectamos enero, febrero y todos los meses hasta diciembre del 2024, el déficit proyectado, el rojo proyectado para el 2024, el faltante de plata para el normal funcionamiento del Estado proyectado para el 2024, ascenderá a 309.567 millones de pesos. Prácticamente la mitad del presupuesto de la provincia. Como dato ilustrativo, la evolución del empleo público y de los planes sociales. En diciembre del 2015, la provincia tenía, hace 8 años, la provincia tenía 20.317 empleados públicos y en diciembre del 2023 la provincia tiene 33.757 empleados públicos. Creció la nómina de empleos públicos en un 66%. En lo que respecta a los planes sociales, en diciembre del 2015 la provincia tenía 9.754 planes sociales y en diciembre del 2023 23.000 planes sociales. Crecieron los planes sociales en un 136%. Es decir, sumando empleados públicos y planes sociales, en el 2015 había 30.071 personas y en el 2023 hay 56.757 personas. Es decir, creció un 89%. Un 89% creció el tamaño de recursos humanos en cantidad en el Estado provincial en los últimos 8 años. Piensen ustedes, para tener una referencia,
El crecimiento de la población de San Luis en esos 8 años a un 2% mensual será de un 16%. En 8 años la población de San Luis crece o creció un 16%. La nómina de recursos humanos creció un 89%. Es decir, la nómina de recursos humanos de empleados públicos creció 5 veces más que el crecimiento poblacional. Tenemos un déficit proyectado para el 2024 de 309.000 millones de pesos. ¿Qué significa? Que esa plata falta para el normal funcionamiento del Estado. En este primer informe podemos ya tomar decisiones. Vamos a tomar 3 tipos de decisiones. Una fuerte acción de austeridad del Estado, una fuerte eliminación de los nichos de corrupción que tiene el Estado y un par de medidas más que lo voy a describir al final. Hemos reducido en un 40% la planta de funcionarios a partir del 10 de diciembre. Esto significa 600 funcionarios menos. Vamos a eliminar todo tipo de gasto superfluo. Se terminan los viajes en aviones privados, se terminan los gastos reservados, cerraremos los entes que se crearon extrapresupuestarios de nulo control administrativo y por ende nichos de corrupción, salvoconductos de dilapidación de fondos públicos. Los eliminaremos. Se revisarán todos los contratos con prestadores de servicio del Estado, de la salud, de la educación, de la seguridad, de toda la administración pública y de sus entes descentralizados. Hemos recibido información que tenemos que constatar que se detectaron proveedores, muchos, que estarían muy vinculados a los funcionarios de la gestión saliente. No existe ningún registro del parque automotor del Estado provincial. Ninguno. Ni el estado de los mismos, ni su localización, ni su uso. La información que estamos recibiendo indica que se estaba realizando un uso indebido, aprovechado de los vehículos oficiales por parte de los funcionarios, de sus familiares y de terceros, incluso haciéndose pagar la nafta de sus autos personales con el cupo de combustible de la repartición pública. Vamos a realizar un censo automotor y recuperar los vehículos y maquinarias que han sido usados por particulares y han sido transferidos a instituciones en los últimos días. Vamos a recuperar todos esos vehículos y maquinarias. También tenemos mucha información de vehículos innecesariamente alquilados, en muchos casos a proveedores que estarían muy vinculados a los funcionarios de la gestión saliente. En los últimos 8 años se generó una matriz administrativa perversa que se aprovechó del Estado en beneficio propio, generando nichos de corrupción que han contribuido a desfinanciar la provincia. De este tema brindaremos más información la semana que viene y, por supuesto, con las pruebas en la mano, nos iremos presentando a la justicia. Obra pública. Vamos a suspender las obras públicas millonarias que recibieron anticipos financieros millonarios en los últimos días del mandato de la gestión saliente y no pusieron ni medio ladrillo. Con el resto de la obra pública en ejecución, nos sentaremos con cada contratista para conciliar la necesidad de continuar la obra, la preservación de los puestos de trabajo y la realidad financiera del Estado. Pauta publicitaria.
Vamos a suspender la pauta publicitaria por 4 meses. Hasta el 31 de marzo estará suspendida. Se va a establecer, a partir de allí, un registro y un criterio distributivo que garantice transparencia y equidad. Somos conscientes que en los medios de comunicación también hay puestos de trabajo. Pero vamos a reducir la pauta a valores razonables. Piensen ustedes que solo en el año 2023 el Estado gastó 4.380 millones de pesos en concepto de pauta, una barbaridad. Como dato grosero, diría perverso, el grupo Painé, que pertenece al gobernador saliente, recibió el pasado 29 de noviembre, 10 días antes de irse, un pago por un valor de 126 millones de pesos. Recursos humanos, empleados públicos. Vamos a congelar la planta del personal de la administración pública y entes descentralizados al 30 de noviembre del 2023. Ni uno más. Se congela la cantidad de cargos. Se congela también la cantidad de cargos y beneficiarios de inclusión social al 30 de noviembre. Vamos a revisar todas las contrataciones de personal del último año, que se incrementó exponencialmente, tanto previo a la elección del 11 de junio como luego de la misma. Vamos a revisar todos los cambios de situación de revista y vamos a anular todas las reubicaciones que se hicieron en los últimos meses. No vamos a tener ñoquis, ni aprovechados del Estado, ni ex funcionarios escondidos en reparticiones públicas. Aparecieron todos por estos días en las reparticiones públicas. La verdad, con el tema de recursos humanos, no sabemos dónde estamos parados con la cantidad ni la ubicación del personal en la administración pública, sobre todo por la multiplicación de entes descentralizados y extrapresupuestarios. Para eso vamos a hacer un censo presencial de empleados públicos, excepto docentes, que lo vamos a dejar para más adelante. Un censo presencial el próximo jueves y viernes 21 y 22 de diciembre. El mismo será presencial en los mismos lugares de trabajo. También quedará sin efecto, dado que no tenemos los recursos para afrontarlo, el denominado acuerdo de la toma con los municipios. El mismo queda sin efecto a partir del presente mes de diciembre. Con relación a los beneficiarios de planes sociales, tampoco sabemos dónde estamos parados con exactitud. Para ello, haremos un censo presencial en la última semana del año, entre Navidad y Año Nuevo. Hoy he firmado, en acuerdo de ministros, un decreto que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, social, alimentaria, sanitaria, educativa y de seguridad por el término de un año. Otras acciones. Haciendo todas estas acciones de austeridad y de lucha contra los nichos de corrupción, no cubrimos en el año 2024 la totalidad del déficit fiscal proyectado de 309.567 millones de pesos. No lo cubrimos. El descalabro financiero, el uso irresponsable de los fondos públicos y el exceso de los gastos hace que debamos tomar 2 medidas más por ahora, dolorosas e inéditas en los últimos 40 años de la provincia de San Luis, para garantizar el normal funcionamiento del Estado. En primer lugar, voy a convocar para la semana próxima a sesiones extraordinarias a la legislatura provincial para elevar un proyecto de ley, tal como lo establece la Constitución provincial, para que la provincia pueda tomar un empréstito, es decir, tomar deuda
Si no tomamos un crédito, no podremos pagar la totalidad de los salarios a partir de enero y ni hablar de los gastos de funcionamiento y ni hablar del resto del año 2024. El empréstito estimado es el equivalente a 6 meses de coparticipación federal de impuestos, es decir, a valores de hoy, 150.000 millones de pesos, 150 millones de dólares aproximadamente, como primera medida. Y la segunda medida, lamentablemente, con mucha angustia, con mucho dolor y con mucha bronca, por primera vez en 40 años, no podremos pagar el 100% del sueldo de diciembre a fin de mes, ni el 100% del sueldo de enero a fin de ese mes. Deberemos desdoblar en 2 cuotas su pago. Por lo tanto, el sueldo del presente mes de diciembre se pagará la mitad el viernes 29 de diciembre. El viernes 29 de diciembre. Y la otra mitad el martes 16 de enero. Y el sueldo de enero se pagará el 50% el mismo miércoles 31 de enero y el otro 50% restante el viernes 16 de febrero. Voy a instruir a las demás sociedades y entes del Estado y universidades provinciales a que adopten la misma medida y hago extensiva la invitación al Poder Legislativo y al Poder Judicial de la provincia, ya que los fondos para pagar los sueldos salen del mismo bolsillo. Este es el primer informe financiero que le doy al pueblo de San Luis, del estado de la administración recibida. Realizaré informes posteriores en las próximas horas y en los próximos días. Estoy confirmando con datos reales, probados, lo que anticipé el domingo ante la Asamblea Legislativa cuando juré como gobernador. La solvencia fiscal de la provincia de San Luis, una fortaleza que teníamos, pasó de ser una de nuestras principales fortalezas a una de nuestras principales debilidades. No tengo dudas que con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación vamos a salir de esta crisis que nos ahoga. Ahora, no tengan dudas que la pésima administración y los nichos de corrupción contribuyeron a este descalabro financiero inédito en los últimos 40 años de San Luis. Por supuesto, los nichos de corrupción serán llevados todos a la justicia. Mi reflexión final es viendo los carteles demagógicos que el gobierno saliente ha puesto en nuestras rutas y en nuestras ciudades. Gracias, Alberto. Nos dejaste a todos los sanluiseños la provincia fundida. Gracias, queridos sanluiseños, por escucharme.